Hablaremos de los contactores. Básicamente un contactor es un dispositivo de tipo electromecánico utilizado en sistemas eléctricos de mando y potencia. En palabras sencillas, es el que relaciona las altas corrientes con las corrientes de mando, de las corrientes del tablero. Controla a partir de una señal eléctrica y el tipo de control es on-off. Tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Un contactor, en esencia, está constituido de una bobina, contactos de potencia donde circulan corrientes elevadas y contactos auxiliares o de mando donde circulan corrientes que pueden hacer el encendido o el apagado del contactor. Normalmente el esquema de un contactor es el siguiente, en su forma más sencilla. Existe la línea de alimentación, existe un pulsador que normalmente nosotros añadimos previamente al contactor. El contactor básicamente es una bobina que tiene una culata y tiene un martillo de tipo móvil con un resorte incorporado y que está conectado mecánicamente a las terminales de fuerza, conocido como contactos de fuerza, y a las terminales de tipo auxiliar. El funcionamiento del contactor es sencillo. Básicamente, para que pueda funcionar de forma correcta, cuando yo cierro el contacto entre este terminal y el pulsador, estoy generando una conexión de tipo física entre la línea y el neutro. Por lo tanto, va a existir circulación de corriente. Cuando va a existir circulación de corriente, esa corriente va a ingresar a este bobinado, lo que va a generar una fuerza magnética de atracción y va a hacer que esta culata tenga una polaridad definida que va a atraer al martillo. Cuando esté funcionando, el martillo se va a cesar, se va a unir a la culata, lo que va a provocar que mecánicamente las terminales que originalmente eran normalmente abiertas se cierren y la que era normalmente cerrada se abra. Ese es el principio básico de un contactor. Energizo, la bobina se energiza, cierra terminales. Desenergizo, la bobina se desenergiza y el resorte hace que las terminales vuelvan a la posición inicial. La bobina es la parte del contactor que activa a distancia cuando se aplica tensión en sus bordes. Circuito magnético está constituido por dos componentes, la culata y el martillo. La culata fija y alberga la bobina del contactor mientras que el martillo es móvil. En tema de contactos eléctricos tenemos dos tipos, contactos de fuerza encargados de manejar cargas de alta potencia, más corriente en resumen, y contactos auxiliares o de mando destinados a tareas secundarias de control del sistema eléctrico. Tenemos una base de tipo física, tenemos un núcleo o culata conocido, tenemos un martillo, tenemos los resortes y tenemos el bobinado y tenemos las terminales de fuerza que en contactores normalmente de tipo trifásico pueden ser tres contactos de fuerza y uno de control. Como pueden observar, un contactor tiene básicamente dos puntos para el suministro de alimentación de energía, A1 y A2. Ese A1 y A2 energizan a esta bobina. ¿Cómo funciona este contactor? Simbólicamente, en el K-decimo y en la norma IS podemos definir que el contactor tiene esta simbología. Es un cuadradito y dos extremidades. A1 significa ingreso, A2 significa salida. KM es la simbología de contactor de mando. Normalmente el ingreso de la bobina y la salida de la bobina en sus terminales de tipo física se observan en esta parte. A1 y A2 siempre va a ser eso. También se replica en el otro extremo por si acaso. Esta es la bobina que puede operar a diferentes niveles de voltaje dependiendo de si hemos escogido un contactor de corriente continua o de corriente alterna.
puede trabajar con 24 voltios, 120 voltios, 220 o 240 voltios, 380 voltios en AC y frecuencias de 50 a 60 Hz. La simbología de lo que es el sistema de fuerza es de la siguiente forma. Como existe una línea segmentada, significa que existe un contacto de tipo mecánico. Y la de control es una KM, que normalmente es un contactor de tipo abierto. KM significa aplicación para motores y cuando se energiza hace que las terminales que originalmente estén separadas se unan. Si es que yo deseo tener más terminales habilitadas, puedo añadir un elemento que se conoce como auxiliar, que tiene dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados, cuya conexión física es directamente en la parte superior del contactor. Normalmente este auxiliar tiene que ser de similares características y marca para que no exista una dificultad a la hora de añadir este auxiliar e incrementar el número de contactos auxiliares que se tiene. Para la simulación, básicamente lo que tenemos que hacer es colocar una línea, un neutro, realizar o colocar un interruptor de maniobra, ir en la parte de bobinado y escoger esta bobina que me va a definir el tipo de contactor que voy a utilizar. KM es contactor de mando. Puedo yo seleccionar y diferenciar. Y el auxiliar se tiene que colocar con similar nombre que el original. Y tenemos una carga. Cuando hacemos funcionar el sistema, va a funcionar de acuerdo a la señal de entrada que alimenta a la bobina. También podemos añadir lo que se conoce como contactores de mando que están en esta parte, que pueden ser de tipo trifásico, monofásico o de una sola línea, ¿no? Como existe una línea segmentada, significa que son contactores que tienen conexión mecánica. Si realizo la simulación, en este momento no existe ninguna circulación de corriente porque no existe una conexión física entre la fase activa y el neutro, y cuando yo cierro el contacto, automáticamente se va a generar una conexión física, va a circular corriente por la bobina va a generar una fuerza magnética, va a cesar el contacto auxiliar 1 y va a cesar el contacto de potencia y de esa forma vamos a poder observar el encendido de una determinada carga y se desactiva de la misma forma. Básicamente, ese es el funcionamiento básico de un contactor. Si yo decido añadir más auxiliares, puedo añadir a la simulación más ramales con diferentes colores y el procedimiento va a ser el mismo.